¿Alguno de ustedes alguna vez ha llevado puesta una corona? Las niñas a veces se ponen sus diademitas, ¿verdad? O unas como coronitas que les gusta ponerse cuando se adornan. ¿Alguna guirnalda? Tal vez no. Ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué estoy preguntando esto, verdad? El nombre Esteban significa precisamente eso, corona. Stefanos es lo mismo es la misma palabra corona. Así que aquel individuo del que habla el pasaje que hemos leído esta mañana, Esteban, se llamaba Corona. Un nombre raro para ponerle a un hombre, diríamos nosotros, ¿verdad? Ponerle a alguien el nombre Corona. Tal vez podríamos pensar en Corona como apellido, ¿verdad? Pero como nombre, raro, ¿verdad? A veces los nombres en la Biblia de una forma providencial como que encajan con la historia del individuo en particular. Porque de alguna manera, cuando pensamos en el concepto de corona, uno se puede preguntar, ¿para qué sirve la corona? Bueno, sirve para adorno, muy bien. Sirve para indicar una posición especial, por ejemplo, a un rey se lo distingue por la corona, y el acto específico por medio del cual a un rey se le nombra o se le entroniza, se le llama la coronación, ¿verdad? El momento en que le colocan la corona es el momento en que de una forma muy ceremoniosa se le reconoce como el rey. Se le pone coronas a las reinas de belleza, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día en los concursos de belleza pues podemos ver, ¿verdad? Llevan su corona. A veces ha habido eventos en los cuales se arrebatan entre sí las ganadoras la corona por X o Y razón, ¿verdad? Pero sirve como adorno, indicación de autoridad y para muchas otras cosas, para indicar gloria también. Si uno piensa en una guirnalda, en el pasado se colocaba la guirnalda de laurel o la corona de laurel a un campeón o ganador en los Juegos Olímpicos, ¿no? Así que la corona tiene muchos usos. Y en cierta manera, cuando uno piensa en el caso de Esteban y en la historia de Esteban, de algún modo Esteban sirve como una corona para la iglesia, como una ilustración, un reflejo de lo que debe ser un cristiano plenamente comprometido en el llamado que el Señor ha hecho a su vida. Como observamos en el pasaje que estudiamos la semana pasada, los primeros 7 versículos del capítulo 6 del libro de Hechos, Esteban fue uno de los 7 escogidos para servir las mesas, para ayudar a resolver aquel problema que se suscitó al no atender adecuadamente a un grupo de viudas. Pero de Esteban, aparte de cumplir el perfil que los apóstoles establecieron de que fueran hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de una forma particular se dice de Esteban en el versículo 5, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. No es mucho lo que sabemos tocante a Esteban, aparte de lo que estos breves capítulos del libro de los Hechos nos dicen, los capítulos 6 y 7, y realmente el trasfondo de su vida no tenemos mayor información. Podemos saber que Esteban era un individuo del grupo de los helénicos, o sea, los judíos de habla griega que habían crecido en la diáspora, no solamente por haber sido escogido para suplir la necesidad de las viudas de los griegos, sino su nombre mismo nos lo dice, es un nombre griego, igual que el nombre de todos los demás, de los 7 que fueron escogidos en aquella oportunidad. No conocemos específicamente su trasfondo espiritual, qué es lo que había llevado a aquel hombre a ser, por decir así, un héroe o campeón de la fe al estilo de los que se narra en el libro de los Hebreos capítulo 11, ¿no? Se dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo.
Seguramente cuando se escogió a Esteban para desempeñar la tarea del servir las mesas, aquel hombre no solamente vio en el servir las mesas como su única tarea o compromiso. Era un hombre, según se dice, poderoso en la palabra, de un convencimiento, de un conocimiento, y por lo que nos podemos ver en el capítulo 7, un hombre que conocía bien su Biblia. Cuando uno se pregunta qué hace a un hombre o a una mujer de fe, definitivamente el conocimiento que tenga de las Escrituras va a ser parte fundamental. Es decir, no podemos saber de Dios, confiar en Dios y vivir con potencia espiritual para Dios si no conocemos la palabra de Dios. Así que este Esteban, esta corona de la iglesia, sobresalió y relució por una vida espiritual potente que permitió que pudiera realizar el trabajo que se le había asignado y todavía ir un poco más allá en su cumplimiento de servicio fiel al Señor. Sin embargo, esa entrega, ese compromiso, conllevó que a Esteban no se lo quisiera por parte de la comunidad judía que se encontraba en Jerusalén y que en su momento sufriera el martirio. A Esteban se lo conoce como el primer mártir cristiano. De las narraciones del libro de los Hechos, Esteban es el primero de todos los cristianos que muere a consecuencia de su fe. Y en esa condición de primer mártir cristiano se compara algunas de las situaciones que vivió o que se dieron en relación con Esteban con la persona de Jesucristo mismo. En el caso de Esteban se comienza narrando que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, cosa que el Señor Jesucristo mismo hizo también. La acusación principal que se da en contra de Esteban, tal como veremos en este capítulo, es hablar en contra de Dios y en contra del templo, acusación que por igual se hizo al Señor Jesucristo. Y quizá alguna de las cosas más interesantes es que ya en el momento en que a Esteban se lo mata, o está poco antes de que muera, las palabras finales en boca de Esteban hacen resonar en nosotros una de las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Si ustedes recuerdan de las famosas 7 frases o palabras de Jesús, una de ellas fue: Señor, perdónalos, o Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la boca de Esteban, las palabras que resuenan, según nos dice el capítulo 7, versículo 60, es: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Como primer mártir cristiano, Esteban reflejó mucho del carácter del Señor Jesucristo y de esa manera viene a ser como el prototipo de la fidelidad que cada cristiano debe cumplir y el punto hasta el cual cada uno de nosotros debe estar dispuesto en la vida cristiana. Como tema de este sermón hemos puesto el costo de la fidelidad al Señor. ¿Cuánto cuesta ser fieles a Dios? Ustedes seguramente estudian el costo de las cosas en las que invierten o gastan, ¿verdad? Cada vez que ustedes van a la tienda o al supermercado preguntan el valor de las cosas, ¿o no? Se fijan en la etiqueta y compara uno a ver cuáles etiquetas le muestran quizá el precio más cómodo. Pocos de nosotros somos de los que solo agarran productos, los tiran a la canasta y van después a la caja a pagar la cuenta que salga, ¿verdad? Creo que ninguna de nuestras cuentas aguantaría ir a la caja sin darnos cuenta del valor de lo que vamos a pagar, ¿verdad? Y más si vamos con un billetillo nada más en la bolsa, ¿verdad? Aquel billetillo que uno quiere que sea de hule, ¿verdad? Y que quiere estirarlo. Porque las cosas tienen un precio, un valor. Vivir la vida cristiana como el Señor espera que nosotros la vivamos, tiene un costo. Ser creyente
fiel tiene un costo. Y cuando Esteban creyó en el Señor, seguramente fue uno de aquellos primeros 3,000 que respondieron el día de Pentecostés. Recordemos, la iglesia era una iglesia relativamente joven. Comenzó con 120 que habían estado casi todos con Jesús a lo largo de su ministerio. Pero aquel día de Pentecostés, tras la manifestación del Espíritu Santo, la gente responde y hubo 3,000 que venían de todas las partes del mundo que manifiestan su fe en el Señor. Cada día se iban agregando a la iglesia, así que es posible que Esteban hubiera sido uno de esos primeros que habían llegado a Jerusalén y al escuchar el mensaje del Señor, habiendo conocido la palabra, porque seguramente este era un hombre que investigaba su Biblia, tiene el llamado del Señor, experimenta la salvación del Señor y manifiesta tal entrega que se le escoge como uno de los 7 servidores de mesas en aquella oportunidad. Pero Esteban está dispuesto a dar más y a vivir su fe hasta las últimas consecuencias, por decir así. No sé si ustedes han pensado alguna vez vivir su fe o lo que significa vivir su fe hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, hemos tenido algunos ejemplos de personas que han vivido sus convicciones hasta las últimas consecuencias. En la guerra que tuvimos en Guatemala, hace unos 30 años, en los principios de los años 80, fines de los años 70, había gente convencida de sus ideas políticas que estuvo dispuesta a vivir hasta las últimas consecuencias, y son los mártires de la guerra civil, la guerra aquí en Guatemala, ¿no? Hay una Biblia que hace un tiempo compré, es una Biblia publicada es el proceso de un trabajo editorial de una serie de eruditos o biblistas eruditos católicos, uno de ellos muy conocido en el ámbito de los estudios bíblicos, y esta Biblia después se adaptó para el lenguaje latinoamericano. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en Guatemala hizo una edición especial de esta Biblia y que la han llamado la Biblia de nuestro pueblo. Y en la pasta y en la sección interior tiene una lista de todos los sacerdotes y todos los catequistas que murieron durante la guerra en Guatemala por el trabajo que estaban haciendo. Solo lo menciono como un ejemplo, ¿no?, de algunos que en ese periodo aquí en Guatemala murieron. Y está una lista completa de todos los mártires que la Iglesia Católica hace recuento, que murieron por su compromiso durante el tiempo de la guerra civil aquí en Guatemala. Sin mayor comentario en cuanto a muchas cuestiones, esta gente estuvo dispuesta a vivir sus convicciones hasta las últimas consecuencias. Y Esteban, en cierta manera, es el primero que vivió su fe hasta las últimas consecuencias. Leamos nuevamente los versículos 8 al 15 del capítulo 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban no solamente servía mesas, hacía, dice, prodigios y señales, grandes prodigios y señales entre el pueblo. No se nos especifica qué prodigios y señales. Quizá sanidad de personas, quizá multiplicación de alimentos, no sabemos, quizá exorcismos, pero la gente estaba maravillada de lo que ocurría. Entonces
algunos judíos que venían de fuera, porque todas las áreas que se mencionan en el versículo 9 es de judíos de la dispersión, comenzaron a disputar con él, seguramente a preguntarle qué es lo que estás haciendo. Y Esteban comienza a explicar, comienza a hablar, y seguramente como nos muestra el capítulo 7, que no lo vamos a leer esta mañana porque es un capítulo bastante largo, pero ustedes les animo a que lo lean y van a poder ver cómo hace un recuento a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel basado en el conocimiento del Antiguo Testamento. Seguramente Esteban les explicaba poderosamente de la palabra del Señor, de manera que no podían, dice, resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Era un hombre que estuvo dispuesto a compartir de su fe, a cumplir la tarea encomendada por el Señor, a respaldar lo que hacía con el conocimiento bíblico de la palabra, a explicar el mensaje del Evangelio con claridad, a pesar de que hubieran de malinterpretarlo. Porque aquellos seguramente malentendieron o ajustaron a su conveniencia algunas de las palabras que Esteban había estado diciendo. Dice que sobornaron a algunos para que dijeran que estaba diciendo palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Probablemente sí, Esteban había dicho algunas cosas relacionadas con la ley. El hecho de que la ley ya no era aquello que, como los judíos pensaban, traía la salvación, sino que lo que traía la salvación era la fe en Jesucristo. Seguramente estaba explicando que el cumplimiento de la ley de Moisés no era suficiente para tener una vida cristiana poderosa, sino que se necesitaba de la acción y del actuar del Espíritu de Dios para que realmente pudiera vivirse vidas agradables a Dios. Esa era la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban, y aquellos entonces, al malinterpretar o al tergiversar las palabras de Esteban para deshacerse de él, contratan a algunos que lo acusen de blasfemia de lo que estaba diciendo. Así que levantaron los ánimos. Y uno se pregunta cómo fue tan fácil desoliviantar los ánimos de la gente. Seguramente porque no estaban contentos con lo que estaba ocurriendo con la iglesia. Soliviantaron los ánimos del pueblo, los ancianos y los escribas. Así que seguramente una gran turba, al estilo de las turbas que podemos ver en el interior de nuestros países en algunas oportunidades, ¿no? Fíjense que esas turbas siempre ha sido fácil armarlas, y ese fue el tipo de movimiento que se hizo cuando se soliviantaron los ánimos de la gente, del pueblo, de los ancianos y de los escribas. Así que arremetieron seguramente donde estaba Esteban hablando en público, arremetieron contra él, lo agarraron a la fuerza y se lo llevaron al concilio. Al final hubo un linchamiento. Definitivamente. ¿Por qué digo que hubo un linchamiento? Porque los judíos sabían que ellos no tenían la autoridad para dar pena de muerte. En el caso de Jesucristo, si hubieran podido hacer lo que hicieron con Esteban, lo habrían hecho. Pero como Jesucristo era una persona tan públicamente conocida, no les quedó opción que llevarlo ante Poncio Pilato. Y le dicen a Poncio Pilato: nosotros no tenemos autoridad para condenarlo a muerte. Pero en el caso de Esteban sí lo hicieron. Así que aquella turba se soliviantaron tanto los ánimos que lo trajeron, y en el concilio ante el cual habían estado ya los apóstoles, lo colocan y comienzan a hablar los testigos falsos, a decir: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, el templo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Si uno revisa en los evangelios, podría muy bien ser que Esteban había dicho
que Jesucristo había indicado que el templo no era lo más importante. Si ustedes recuerdan, en los evangelios en algún momento el Señor Jesucristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo, ¿no? Incluso en algún momento el Señor Jesucristo dijo que si destruían este templo con referencia a su cuerpo, Él lo levantaría en 3 días. Incluso los escribas le dicen en esa oportunidad, ¿cómo es posible? A Herodes le tomó 40 años, ¿cómo es posible que tú en 3 días lo levantes? El mensaje del evangelio en aquel mundo judío tan limitado, en el cual su religión estaba siendo confrontada con cambios que ellos mismos no podían absorber por su falta de fe, como les va a mencionar en su discurso del capítulo 7, Esteban, hace que aquellos rechacen la palabra de Dios porque en su corazón hay rebelión y la arremetan contra Esteban, como no pudieron hacerlo contra Jesús. Cuando está frente al concilio, todos se le quedan viendo a Esteban y dice, le ven un rostro como de ángel. Seguramente Esteban estaba experimentando espiritualmente la presencia del Señor de una forma especial. Más adelante en el capítulo 7 se dice que Esteban alza los ojos y ve al Señor sentado a la diestra del Padre. Versículo 55 dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es posible que en esa situación tan crucial, Esteban estuviera experimentando la presencia de Dios de tal manera que su rostro reflejaba esa comunión con el Señor. Es interesante y lo voy a mencionar en este punto, porque el dilema que había ahí era la supuesta blasfemia de Esteban contra Moisés. En el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos recuerda el incidente que hubo con Moisés, que cuando entraba en el tabernáculo ante la presencia de Dios, era tal la comunión que tenía con el Señor, que cuando salía del tabernáculo su rostro brillaba por haber estado en la presencia de Dios. De tal manera que la gente se asustaba y para que no vieran cómo se desvanecía ese brillo era necesario que Moisés se colocara un velo. Estar en la presencia de Dios puede tener tal impacto en la vida de una persona que permite que se viva y que se comprenda de una manera especial lo que Dios tiene para nosotros. Y seguramente la razón por la cual le vieron un rostro como de ángel es porque reflejaba el brillo de la presencia del Señor. Ante la indagatoria del sumo sacerdote de lo que estaba haciendo Esteban, el sumo sacerdote le pregunta, solo le pregunta el capítulo 7, versículo 1, ¿es esto así? Y comienza Esteban con un recuento de todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, cómo había levantado a los padres, cómo había sacado al pueblo por medio de Moisés de Egipto, pero al final les hace ver que ellos habían rechazado al Señor y habían sido duros de corazón, al igual que sus padres, ellos habían rechazado mucho de lo que el Señor había dicho. En el capítulo 7, ya hacia el final, en el versículo 51, viene Esteban y les dice, ya después del recuento histórico, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes, por mucho que lean y estudien la Biblia, recordemos que entre ellos estaba la crema innata de los teólogos de la sociedad israelita, ¿no? Los escribas, los doctores de la ley. Ustedes dice, por mucho que lean y que conozcan todo esto que yo les he recordado, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores.
vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esta ley que tanto están defendiendo ustedes mismos no la han guardado porque mataron a aquel que les vino a dar a conocer de Dios. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tan descriptivo es lo que dice, ¿no? Crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado, estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, que nos recuerda las palabras de Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El versículo 1 del capítulo 8 nos menciona que Saulo consentía en su muerte. Este fue un linchamiento. Lo sacaron del concilio y lo sacaron de la ciudad y ni se preocuparon de lo que dijeran los romanos. Y lo apedrearon y lo mataron. El costo de la fidelidad al Señor. Obviamente, no creo que esta situación extrema necesariamente pueda repetirse, aunque el apóstol Pablo sufrió una situación más adelante. En Listra los apedrearon a él y a Bernabé y los sacaron también fuera de la ciudad y los dejaron ahí tirados como muertos, ¿no? Se les tocó vivir una situación similar también a ellos. Vivir la vida cristiana no es fácil. Requiere de nosotros evaluar el costo que esto pueda tener. Y con gran frecuencia requiere que nosotros tomemos en cuenta sacrificios, cosas que tenemos que dejar a un lado. Se nos ha presentado a lo largo de las últimas décadas un evangelio de conveniencia, donde se nos dice que si nosotros venimos al Señor, el Señor se va a encargar de resolver todos nuestros problemas. El Señor se va a encargar de pagar nuestras deudas. El Señor se va a encargar de sanar nuestras enfermedades y el Señor se va a encargar de resolver nuestros problemas con la gente. La Biblia no nos dice nada de esto. Absolutamente no nos dice nada de esto. Lo que nos dice es que si creemos en el Señor nos va a dar la salvación, nos va a hacer nuevas criaturas y que en la medida que lo servimos es probable que nosotros tengamos que ofrecer altos sacrificios en todo lo que vamos a hacer. Puede significar que tengamos que perder a nuestra familia, que tengamos que perder nuestro trabajo, que tengamos que perder nuestras amistades, que tengamos que perder nuestra economía y en el caso extremo, como le tocó a Esteban, incluso perder nuestra vida. Porque seguir al Señor significa entregarlo todo. Pero el Señor le dijo a sus discípulos que aquellos, dice, que lo habían dejado todo por Él, el Padre, dice, les habría de compensar en esta vida y en la vida venidera a 100 por 1. Es probable que el Señor en su gracia nos conceda muchas bendiciones durante nuestra vida terrenal. Pero una cosa tenemos segura, que el Señor tiene para cada uno de nosotros coronas, que es lo que nos recuerda el nombre de Esteban, ¿no? Esteban, llamado corona. Y aunque podamos perder muchas cosas por servir al Señor fielmente, por vivir una vida cristiana íntegra de acuerdo a las demandas del Señor Jesús, aunque podamos perder todas estas cosas, sabemos que en el Señor tenemos recompensas que nos están esperando. Y eso es lo que vio Esteban en esa visión de apertura del cielo frente a sus ojos, y que hizo que él en toda confianza en aquel momento pudiera decir:
Señor, recibe mi espíritu. Señor, estoy contento de poder ir contigo. Porque vio, dice, la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y pudo dar el testimonio y decir, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esa visión de anticipación de la gloria de Dios fue lo que hizo que Esteban pudiera enfrentar el martirio y pudiera entregar su vida tranquilamente al Señor y terminar con las palabras similares a las palabras del Señor. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No es fácil decir eso, ¿no? No es fácil decir a aquellos que lo están matando a uno, bajo cuyas pedradas uno está sufriendo el dolor y está sintiendo que se le va la vida al perder el aire y las energías y la fuerza, y poder decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Porque sabía Esteban que su vida estaba sembrándose como una semilla que iba a permitir que el mensaje del Evangelio se expandiera y creciera, como podremos ver más adelante en el capítulo 8. Hemos evaluado los costos de seguir al Señor Jesucristo. Probablemente muchas iglesias que están atoradas de gente se verían disminuidas en volumen de asistencia si uno le hiciera esta pregunta a las personas. Ya consideró el costo de lo que significa seguir a Jesús. El costo serio. Cuando ustedes firman un contrato de cualquier índole, seguramente se le va a escapar las letras chiquitas, ¿verdad? Y al final uno se da cuenta del costo de esas letras chiquitas, ¿no? Y lo que eso implicaba. El Señor no tiene letras chiquitas en el contrato de la vida espiritual. Desde el principio nos lo dejó de ver, ¿no? Hemos leído algunos pasajes. Si el mundo me aborreció a mí, también a ustedes los van a aborrecer. Desde un principio sabemos lo que significa seguir a Jesús, o deberíamos saberlo. Es probable que a muchas personas no se les ha dicho esto. Por eso necesitamos recordarlo y recordar el costo de la fidelidad al Señor. El costo de la fidelidad al Señor es la entrega completa de nuestra vida, la renuncia de todo lo que somos. El Señor Jesucristo dijo que el que no renunciaba, padre, madre, hermanos, hermanas, esposa, esposo, hijos o hijas, o aún su propia vida, no podía ser digno de ser su discípulo. El costo del discipulado es entregarle al Señor nuestra vida completamente y estar dispuestos a lo que venga en el momento en que venga, pero sabiendo que la gloria nos espera, así como en aquella visión que tuvo Esteban. Que el Señor nos bendiga, nos anime y nos fortalezca en la medida que cada uno de nosotros evalúa y vive el costo de la fidelidad.